el silencio nos encanta, ¿no? El silencio quiere decir algo, siempre quiere decir algo. Por eso los poetas tocamos mucho el tema del silencio también. El libro concretamente, ¿no? Bueno, pues lo dicho, buenas tardes, Arratsalde-on. Vamos a dar comienzo a esta presentación. En primer lugar, pues darle las gracias a Roberto, que ha hecho el prólogo del libro. Darle las gracias también a Manoli Díaz, que es la pintora que ha dibujado, que ha hecho los dibujos y ha hecho la portada. Marisol Díaz. Bueno, a mis compañeros rasodas aquí presentes, Pablo, María José, Manoli y Marisa. Y por otro lado, las que tocan la música, que ya... Isabel Bravo y Virginia. Virginia, eso es lo que sé. Cortés, eso es. Lo tenemos aquí además puesto. Estamos a dúo. Bueno, pues yo espero que el libro que he escrito pues sea de vuestro agrado, por lo menos que os entretengáis un poco y que podáis disfrutar con él, ¿no? Ya yo no voy a explicar nada del libro, porque el libro le va a explicar mi compañero Roberto, y yo nada más agradeceros a todos los que habéis venido, a pesar del día tan malo que hace, y yo que también estoy un poco tomado, como veis, en la garganta, no pronuncio bien, y que ya es un mérito los que habéis venido con el día tan malo que hace, ¿no? De agua y viento. Pero bueno, por eso vamos a tratar de los que estamos aquí, disfrutar de la tarde lo mejor que podamos, que mis deseos es que disfrutéis y disfrutéis del evento y del libro. Le paso la palabra a mi compañero Roberto, que él es el encargado del libro. Gracias. Bien, buenas tardes. Efectivamente, voy a hablar del libro de Ricardo, con gusto. Las personas que conocemos a Ricardo, no nos extraña que su nuevo libro contenga odas que son agradecimientos a personas concretas, o porque quiere hablar de ellas o ciertos aspectos, en realidad son odas. Nos tiene acostumbrados ya en los otros libros anteriores que ha publicado. Acrósticos también. Y este yo creo que tiene también alguna prosa más que los otros anteriores. Son prosas que, si bien tienen la creatividad es por unos personajes que él crea, en realidad esa creatividad está muy pegada a su experiencia y construye esas prosas como un afán de pasar la experiencia que él tiene por si alguien le puede utilizar. Es decir, hay un sentido solidario muy marcado. Cuando Ricardo me pidió que prologara el libro y me pasó los textos, intenté buscar qué me aportaba la lectura de los textos, cuáles eran las reflexiones que esos poemas me provocaban. Y me fijé sobre todo en los versos que más llamaron mi atención, que es la parte anterior a esas odas y a esos acrósticos. La parte anterior son 2/3 del libro, unas 80 páginas, y la otra parte de odas y acrósticos y prosas pues ocuparán unas 40 páginas. En ellos me fijé que la música de los versos partía de un pulso, de un ritmo o medida que ya anuncia el título.
ritmo interior. Cada persona tenemos nuestra música propia, nuestra forma de ser y estar en el mundo que irradia al exterior y nos comunica con el entorno. Es una música que el cerebro compone mediante una actividad que produce una sinfonía de pensamientos y palabras, de acciones o silencios, de sueños o de deseos que normalmente se confunden. Ese ritmo interior da coherencia a nuestro paso. Cuando hablo de coherencia, no me refiero del tipo de coherencia que tratamos de dar cuando actuamos en la vida para que vaya de acuerdo con lo que en realidad pensamos. Es una coherencia más interna, más física. Es decir, cuando mi forma de ser es, por ejemplo, activa, siempre hay en mi cuerpo un movimiento que refleja esa actividad. Si yo estoy triste, hay en mi rostro una serie de gestos que también reflejan esa tristeza o la alegría. Esta es la coherencia a la que yo me refiero cuando hablo de lo interno y de lo externo, que es lo que nos comunica. Normalmente esta coherencia se da con una forma inconsciente. El problema sucede cuando la inconsciencia se quiebra y se necesita otra batuta que ayude al movimiento, a la expresión de esa música interna. Dice Ricardo, un pie espera la orden que no llega. Es decir, nos estamos situando ya en una persona que para andar tiene que mandar una orden al cerebro y luego el cerebro tiene que transmitir al pie que se tiene que mover. Y esto muchos ya nos lo imaginamos cuando hablamos del Parkinson, pero seguro que muy pocos han parado a pensar que toda marcha termina en una parada y la parada va a requerir ese mismo proceso de orden al cerebro y luego transmisión al pie para que se pare. Y a veces eso no es tan instantáneo como era antes y requiere un tiempo previo y nos tenemos que parar porque nos vamos a golpear o nos vamos a caer y nos caemos. Esta situación, que es grave, sucede, no, lo pensamos cuando lo vemos, cuando lo tenemos encima, por conocidos o por personas que nos lo cuentan. Este es el punto donde se sitúa Ricardo. Un paso lento para cada movimiento. Masticando la rabia por no poder controlar la danza. Desde la ubicación física y mental en que sitúa el Parkinson a la voz que escribe, Ricardo sustituye al verdadero protagonista de la actividad poética, que es el tiempo, para convertir a la enfermedad en el patrón medida, es decir, en la frontera que separa la juventud de la vejez. Ricardo ya, a partir de que está escribiendo, para él la juventud era cuando estaba sano. En el momento que no está sano, ya es la vejez. El tiempo no cuenta. Aquellas neuronas laboriosas, bañadas de juventud, aquellas ya no están conmigo. Este es el arranque. Y mimetiza la pérdida de la salud, juventud, con la pérdida amorosa, andar errante como un mendigo, buscando caricias perdidas, entre dunas indiferentes. Y frente al dolor, la pérdida del ser amado se sublimiza, de la misma forma que se sublimizan los rasgos
físicos o de sentimiento de los amigos en las odas que escribe, también lo mismo pasa al hablar de este ser amado, de esta pasión. Duelo verde y pálido, murmuran las calles. ¿Qué más da si tú no estás? Al sentirle ir a menos, ella le cuidó con esmero, y él pagó por ello, perdiéndola para siempre. Es como si el dolor por la pérdida amorosa evocara lo vivido, y esa evocación mitiga los efectos de la enfermedad, que pasan a segundo plano. Y la escritura va a funcionar como un paño que absorbe el dolor emocional y físico a través de la escritura. Dulces momentos calman mis penas, mi dolor. Sombra que ocultas mis penas, hasta ver sus ojos en mis pupilas. Sombra que cortas mi voz, nada me importa sin ella. La pulsión de tánatos, es decir, la pulsión de muerte que viene con el dolor, porque lo que queremos cuando tenemos un dolor fuerte, profundo, o un dolor menos fuerte o menos profundo, es que acabe. Pero hay veces que ese dolor se mantiene y nos conecta directamente con el pensamiento de la muerte. Pues bueno, frente a esta pulsión de tánatos, se abre paso la pulsión de Eros, que es la pulsión de vida, que se enfrenta a través del sentimiento del amor y del erotismo. Y cuando ésta se desnuda, la proximidad de tánatos engrandece a Eros llenándolo de todo su sentido. Y ese momento se convierte en el libro en logro perpetuo que se recrea no solo en la mente evocadora, sino en el descenso versal de las estrofas. Hoy recorro otro tiempo, soñando con ella. Ser un arado de ternura, fecundando cada palmo de tu cuerpo. Hay un ritmo interior que se nos transmite, una desnudez que se vislumbra entre palabras, un silencio o espacio en blanco, como antes comentaba Ricardo al empezar, que distancia estrofas, pero que también nos acerca una complicidad muy reconocible. Tú, prendida como una rosa de mi deseo, preparas el desayuno. Era un muñeco empapado por mirarla. Y la pulsión de Eros, de vida, sobrevive aún en el feudo de Tánatos, porque existe un ritmo interior que igualmente que antes se rebelaba ante la injusticia social, ahora se revela al mandato, a la tiranía de las neuronas. No quisiera terminar esta presentación del libro sin mencionar las ilustraciones de Marisol Díaz Escaño, que se pueden ver. En el libro están incluidas. Hay en ellas un protagonismo de la línea que marca los contornos y el camino. Son unas líneas que a veces se cruzan debajo de unas manos que están juntas y simbolizan de un lado la entrega y del otro la posesión amorosa, el sentimiento. Pero me llama más la atención que la línea, la mancha negra que se va repitiendo ilustración tras ilustración. En una de ellas, la mancha negra llena el apoyo de un banco en el que se sienta la desesperación y el abatimiento.
o aparece la mancha negra como un plano inclinado de la noche, o el contorno de medio rostro dormido, o figura cubriendo un pecho, donde se ubica el corazón, cruzado por una X que forman los brazos y unas manos más desarrolladas, más grandes, y que esa X no deja de ser un símbolo de una cruz infernal, en el que están cruzados los sentimientos. Pero también la mancha negra se convierte en una sombra a donde se dirige una pareja caminando que da la espalda al sol, al calor. Es una mancha negra muy coherente también con la sustancia o zona del cerebro que contiene las neuronas que producen la dopamina y que desvela el origen del ritmo interior. Esto es todo. Ha sido un placer hacer estas reflexiones sobre el libro de Ricardo, que espero que os hayan llegado y que os apetezca un poco leer lo que él ha escrito, y muchas gracias por vuestra atención y le paso la palabra a Ricardo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Pues ahora, antes de recitar, van a tocarnos las aquí presentes, con el acordeón y el violín. Ahora pasamos a las rasodas. Adelante, compañeros. Noche de primavera.
Los gorriones dormían, mientras nuestros cuerpos gemían exhaustos de amor. Mis dedos escurrían por el sudor de su piel. Las palomas alborotaban el celo del cuco en la humedad de la noche. Los pétalos de las flores enardecían los balcones. Aquella noche de primavera me prendió la vida. Anduvimos diferentes caminos, otras compañías, otras aventuras. Pero el destino nos esperó sin saber cómo ni cuándo. Aquella noche de primavera, con la luz de sus pupilas, estrellas de un cielo iluminado, aliento de mi existencia. No quiero dejar de vivir aquella noche de primavera. Nació obrero. Nació obrero, niño de la siembra y la siega, rompiendo su espalda mientras recoge frutos al alba. Pantalones remendados a la rodilla o a la espinilla, de tirantes y petos apañados. Obrero jovenzuelo, compartiendo salario con aquellas mujeres que sacaban tiempo de las agujas del reloj, con sol y lluvia, y el niño colgado a su pecho y la abuela esperando a la puerta. Obrero en el mercado del capital, buscando una vida mejor para sus hijos, que pedían pan que llenara de buen presente el futuro. Obrero todo el año pegado al frío y al dolor, caminando con las letras a cuestas hasta superar barreras a golpe de pluma. Obrero en el tramo final del camino, un 1 de mayo más, pidiendo amor, paz y respeto a los derechos de todos los días del año. Himno de la Asociación Parkinson Nervión Ibaizábal. No te rindas. La noche esconde tu dolor. Aflora la luz del alba. Crueles miradas altivas, sombras que al sol agonizan, tiemblan al sentir tu lucha. Si tus labios se atropellan, si se nublan tus neuronas o tus pasos hay espinas, escucha ese tierno beso, el abrazo de un te quiero. No te rindas, hay camino, andar y seguir la vida. Cada instante que palpita hay amor en tu corazón. Entre llantos y alegría está compuesta la vida. Entre llantos y alegría, tú la atraviesas con valor. El viento acaricia tu piel, aromas de primavera, escribe verde esperanza, el amor de tu corazón. No te rindas, hay camino, andar y seguir la vida. Cada instante que palpita, hay amor en tu corazón. El labrador. Labrador de corazones rotos. Cultivaban sentimientos en la tierra, en el sol y la luna. Decía al viento lo que pensaba, lo que dejó su marcha. La esperanza nunca se pierde, dice el refrán, y miraba el cielo y a veces parecía que lo esperaba en la estación de primavera. Anoche,
al abrir la ventana. Ella llegó como una estrella fugaz. Y cuando despertó, la luna ya no estaba, solo las nubes. Salió a la calle, descalzo sobre la tierra mojada, desnudo entre los charcos, buscando sus huellas. Clandestina. Otoño gris y húmedo. Mal cobijo clandestino. Quizá tu sombra bajo la luna abrace mis sueños. Mal cobijo clandestino. Tu sombra en vilo besan mis labios. Tiritan las estrellas fugaces de madrugada. Tiempo de sombras. Sueños de una noche cerrada, abierta a la fantasía clandestina. La música de Pino Solo. Por las mañanas entro en la selva de la música. Jilgueros, petirrojos, innumerables notas musicales danzan en las copas de los árboles con luces propias de un concierto. Los silencios inhalan paz bajo árboles inclinados por los azotes del temporal que despide la primavera. Verdes ramas brotan en sus costados. La naturaleza sabe qué hacer para enfrentarse a la muerte. Cuando salgo del bosque sin paz ni música, ruge el asfalto. Oda a Marta del Castillo. Fue un día caprichoso, aquel gélido día de un invierno roto por el eco del dolor, en aquellos parajes de tu último adiós, Marta. Dejaste un vacío angustioso porque te llevaron sin saber dónde te encuentras oculta por unos labios turbulentos de mentiras, de mentes oscuras. Tu madre escribió una carta pensando
que aún quedaba algún signo de humanidad en tus verdugos. Gesta hermosa, la de tu madre. Como tus seres queridos recuerdan tu alegría soñadora y generosa de aquellos ratos con tus muñecas, tus verdes ojos y tu rubia melena. Hermosura de 17 años. Tu desaparición empañó de dolor las calles que clamaron justicia. No hubo rincón donde la multitud no gritara tu nombre. Marta, Marta. Esa poesía la escribí para ti. Estos versos para todas las mujeres que, como tú, perdieron la vida. Cada palabra recuerda que aún hay seres atrapados, maltratados y asesinados en este mundo que, como el agua, necesita sembrarle de valores humanos. Crece como una bola de nieve que rueda. Corre como una bala que se dispara. ¿Cómo frenarla? ¿Cómo mantenerla estática? El boca a boca es tan veloz que esconde la verdad. Las calles murmuran, suben de tono. ¿Cómo reconducir la noticia? Todos quieren saber más. ¿Cómo meterla en la cuna donde nació? La gente habla, bla, bla, bla. El recuerdo. En mi pueblo hay una plaza donde se sientan los mayores. Ahí recuerdo tus besos. Cuando vienen los gorriones sofocados por la temperatura, les dan agua y humedecen sus plumas. Me escuecen los ojos cuando sé que no volverás. Cuando yo me vaya, en los crudos inviernos, los mayores se quedarán, harán casitas a los jilgueros. La primavera se llenará de flores y los gorriones que visiten a los mayores dirán que no volviste a verme. Temblará el banco último de la plaza donde se sentaron nuestros besos inocentes, donde decías que me querías, donde yo te amaba. Eso recordarán los mayores en la plaza cuando yo me vaya. Asociación Nervión y Baizábal. Es un acróstico. Pasarán las aguas claras por la bahía. Anidarán los pájaros en la ribera de Deusto. Reposarán las palomas en el arenal. Y en el kiosco, gran titular. El Parkinson se cura. Izaremos los brazos como banderas al viento. Noches de luna blanca, romería de mediodía. Se vive la mañana al despertar con alegría, optimistas soñadores de las estrellas. Nacerán las mañanas de manto verde, nubes blancas llenarán de claros los días. El sol brillará desde el amanecer y las risas en las calles serán la diana de madrugada. Vacaciones en las aulas terapéuticas. Irradiarán las caras apagadas,
oda a la ciencia de la humanidad, por fin los nubarrones se disipan en gotas cristalinas. Iluminarán toda la ría hasta llegar a la Riaga de Bilbao. Desde Santurchi navegaremos con nuestra asociación de Parkinson, Nervión y Baizábal. Izaremos el himno referencia de nuestra pelea. Zarparemos con viento en popa unidos a la fiesta. Amigos y amigas, será la conquista esperada. Baracaldo tocará la banda y cantará el coro de ACAP en Campoamor y volverá a la normalidad. Libres como el viento, nuestro sueño será de verdad. Bueno, pues ahora una muy emotiva y simpática, porque es la poesía de Mayalen, de 8 años, a su aitite Ricardo. Sorionak, aitite, en tu cumpleaños. Aitite, hoy es tu día y hemos venido todos a celebrar con alegría. Espero que nos invites a un pastel y que todos juntos lo pasemos muy bien. Quiero que soples muchas velas más y que lo veamos todos juntos, muchos años más. Te escribo esta poesía con muchísimo cariño y con toda mi alegría. Espero que te guste, porque me ha costado pensar qué escribir para rimar. Con todo cariño, tu nieta Mayalen Fuentes. Libre como el viento. La negra trenza de tu pelo es tan peculiar como tu silueta templada, valiente, defensora sin tregua de derechos, de iguales en géneros y clases. Tu semilla germina en la arena sahariana. Alumbra las dunas, tu hechizo de noches estrelladas.
las mismas que parpadean a la sombra de tu ventana. Tu quehacer siempre apegado a los seres humanos. Esa niña que te espera. Aquel niño de triste mirada. ¿Y tú? Labrando su tiempo hasta cosechar una sonrisa y aprovechar el último palmo de libertad que cabe en tu tiempo. A tu lado, santos, amor inseparable. Al llegar a la cumbre, ¡qué pasada! Vuela tu mirada sobre el mar de nubes que baña tus pies humildes, libres como el siroco. Cuando yo me vaya, aquellas neuronas laboriosas, bañadas de juventud, aquellas ya no están conmigo. Las de ahora apenas sobreviven en el lago de la dopamina. No vienen cuando las llamo y me dejan solo en el baile. A veces sollozo de dolor, masticando la rabia por no poder controlar la danza en la noche que se hace larga, más larga cada vez. Me llevo la grandeza de todas aquellas personas que me ayudaron con palabras de seda, elixir de mi vida. El amor y el dolor no sembró odio en mis pupilas. Escrito queda en estos versos. Poco a poco se perderá el color del día. Me quedaré solo con mi olvido, con mi horizonte perdido. Me iré sintiendo que amé todo lo que se puede amar. Me iré sintiendo conmigo a los que tuve en mi corazón. Pierde el ritmo. Mira la luz que entra por la ventana. Quisiera ver en ella un rayo de vida. El botón no entra en el ojal. Sus dedos bailan. Mientras se viste, el tiempo se para en cada prenda. Los minutos corren, ella no llega. Sale a buscarla, pierde el ritmo y su cuerpo mide cada paso, cada quiebro. Un pie espera la orden que no llega. Un paso lento para cada movimiento. El día dejó de volar. Aún queda mucho camino, camino lento. La gente no se da cuenta, siempre con prisa. Escuchad, parad, oídme. Esto se llama Parkinson. Las horas pasan y cada paso es un logro hasta llegar a la esquina. Allí se atasca y la gente pasa, no lo mira. Él sonríe con calma. Mírame por dentro. Parece que todos los ojos me miran cuando me ven pasar. Y me duele que me miren las penas, caminando por las aceras, cruzando las avenidas, de la farola a la esquina. Nadie mira la causa de la herida, prisionera de una enfermedad que muele cada trozo de este lento cuerpo. A ese nadie le ve porque es lamento por dentro.
Parece que todos los ojos me miran. Nadie sabe de un visitante que entró en mi cuerpo con un látigo en la mano y ya no se va. La negra sustancia, su cuartel general, me manda callar, me ordena gritar. Soy un muñeco en sus manos. La dopamina, la negra sustancia que nadie ve, clava sus dientes de acero y me llena de dolor. Espero la calma y en ese momento aprovecho la tregua y me voy al cine, al baile o contemplo cada estrella mientras la luna espera su tiempo. Así, despierto o en sueños, bailo la vida, lloro el dolor. Y para finalizar, me despido. Es duro no encontrar el camino que el viento borró con su estela de desamor. Andar errante como un mendigo buscando caricias perdidas entre dunas indiferentes de un desierto estéril, esperando la nada, sin la luz de sus ojos que miran a lo lejos y no te ven, porque ya no existes en su mirada. No hay estrellas en la noche. Te quedarás con los que se van. No serás el mismo sin ella. No vives en su corazón. Muchas gracias. A ver, sí, bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Como he dicho antes, en un día infernal que mucha gente se habrá quedado en casa, seguramente con razón. Por eso sois héroes del dolor, vamos, del dolor del día, ¿no?, que nos traen, ¿no? Pues eso, nada, muchas gracias a todos y a todas y bueno, yo sigo con mi patología que tengo, que va en declive, pero bueno, seguiré peleando hasta donde me lleven las fuerzas. Muchas gracias. Feliz cumpleaños.